Bueno, ahora les voy a mostrar en el simulador digital mío, que lo he reformado, ahora último lo he mejorado, lente convergente. Vamos a hacer un ejemplo con lente convergente, de formación de imágenes en lente convergente. Y después vamos a hacer uno con divergente. Pero en este caso ya no enfatizo tanto en el menisco convergente y esas cosas, tipo de lente ni nada, sino esta es una biconvexa y los dos radios son iguales. El radio 1 y el radio 2 son iguales. Bueno, fíjense lo que se puede manejar acá. Este punto es el objeto, el extremo de la flecha, que lo puedo ir poniendo en el lugar donde yo quiera. O sea, a la distancia objeto, X en metro, que yo quiera, acá sí las divisiones están en metro, la escala X en metro, este es el eje focal, donde se encuentran los focos, foco 1, foco 2, y los centros de curvatura de los dos radios que son iguales. La imagen es solamente ilustrativa, ¿o no? O sea, cuando en este caso el centro está acá a 4 metros, ¿no? Del centro óptico, 4 metros del radio, fíjense que tomamos del centro de la circunferencia al centro óptico, y acá está gráficamente como 4 metros y medio, pero ya sabemos que la lente no tiene un espesor de 1 metro, ¿no? No es medio metro más, medio metro menos, no. Es una lente delgada, es solamente, digamos, para tener una idea de cómo es el proceso de formación de imágenes que se hizo el dibujo. Y además, a diferencia del simulador de tipo de lente, fórmula del constructor, que había hecho las caras perfectamente circulares y la escala del eje X igual a la escala del eje Y, ahora hice escalas distintas y eso es para obviar el problema de los rayos paraxiales. Ustedes saben que para que todas las imágenes, para que todo esto que vamos a ver ahora se produzca en la realidad y la imagen se forme de forma nítida y no quede totalmente borrosa y demás, o distorsionada, con aberraciones esféricas y demás, tenemos que trabajar con rayos paraxiales de hasta 8 grados, algunas veces dicen 5 grados, algunos libros, no sé, pero ángulos muy pequeños con el eje focal. Y no es lo que vamos a ver acá, porque acá vamos a ver ángulos, qué sé yo, de 30 grados, 45 grados, bueno. Y eso, para no tener problemas con ese tema, yo hice lo siguiente. A la escala del eje X la puse en metro, 1 metro por división. Acá tenemos 4 metros un radio, 4 metros el otro radio. Hago hincapié en un solo radio. Ya sé que siempre es biconvexa, no se puede jugar con eso en este simulador, ¿no? 4 metros del radio. Y acá, además, el eje, ahí por eso le puse la escalita, 1 metro, ¿no? Por cada división horizontal. Pero por cada división vertical hay solo 10 centímetros. ¿Mm? O sea, este objeto tendría 10, 22 centímetros, acá está, 22,29 para más detalles. Si quiero hacer un control fino, voy variando acá y voy haciendo un control fino. No necesito hacer clic en un punto para desactivar el control, cosa que le pasaba antes a los simuladores, ahora ya los mejoré, ya no tiene ese problema. Así que yo puedo ubicarlo a grosso modo el cuerpo a una distancia horizontalmente medida en metros, 6,20 y pico, o lo corrijo de acá, ¿no? O le pongo el valor exacto, 6,34 o 6,34, lo toma lo más bien. Después cuando le ponemos intro, lo normaliza como coma. Se puede poner coma o punto, pero el simulador trabaja con coma. ¿Se ubican? Y si lo quiero ver de una altura determinada, ¿no? Lo puedo ir poniendo acá. Quiero poner exactamente 30 centímetros, lo pongo justo ahí. Bueno, eso es para el objeto. Lo mismo ocurre con el radio, o los radios de curvatura. Los radios de curvatura hay un mínimo de 1 metro para el radio. Más no me puedo acercar y un máximo de hasta 20 metros. También están las teclas estas que me permiten alejarme, ¿cierto? E irme hasta, o correrme para acá y llegar hasta un radio de 20 metros, ¿no? Así que bueno, pero en eso no hay problema. Con este clic acá y volvemos a la condición de zoom y de posición del origen por omisión, pero se conservan los valores que hemos puesto de distancia objeto, de altura objeto y de radio que tenemos cargado con este. Solamente cambiamos el tema del zoom. El zoom también se puede lograr como por computadora, clic derecho sobre el mouse, arrastro para abajo y me alejo, clic derecho sobre el mouse o ratón, arrastro para arriba y me acerco. Con este vuelvo al zoom inicial y a las condiciones del cero iniciales. Pero te respeto todos los parámetros cargados. En cambio con este, ¿no? Recargo, reinicio el simulador y ahí
vuelve toda la condición inicial del simulador, que es esta que se ve ahí. 4 metros para el radio, ¿no? 7 metros para la distancia objeto, 30 centímetros para la altura objeto. Bueno, le decía, entonces esta escala del eje Y está en centímetros, o sea que acá tengo 10, 20, 30, 40, 50 centímetros, que es medio metro, y acá medio metro es esto nada más. O sea que el dibujo está como estirado verticalmente, como alargado 10 veces verticalmente. Por eso muchos alumnos pueden decir, no, pero profe, si el centro está acá, ¿cómo me va a decir usted que este es un arco de circunferencia? Esta cara de acá, por ejemplo, es un arco de circunferencia con centro acá. No parece ni a palo. Eso porque está estirado verticalmente. Y estirar verticalmente el eje Y y dejar comprimido el eje X, deformar el gráfico cartesiano me sirve para obviar el tema de los rayos paraxiales, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, vamos a trazar ahora los rayos y van a ver que va a parecer ópticamente que tiene 30 grados, pero a lo mejor son 3 grados por esa deformación que tiene el gráfico. Bueno, vamos a los rayos. Fíjense, además se puede cambiar el índice de refracción. Fíjense qué lindo, ¿eh? Se cambia el índice de refracción, puedo llegar hasta un máximo de 2,5, como hice en el otro simulador, le puse el máximo 2,5, que es mayor que el diamante. Y ahí se ve de un turquesa bien intenso la lente. Y lo puedo disminuir. Fíjense cómo los focos van cambiando. Acá se respeta la fórmula del constructor de lentes, ¿no? Fíjense que cuando el n vale 2, exactamente 2, no, cuando vale 1,5, que es el n del vidrio, un n común de vidrio, el foco coincide con el centro. Miren qué raro, ¿no? Coincide con los centros, los focos, ¿no? Y si n lo hago aumentar hasta 2, bueno, le voy a poner 2 directamente acá, 2, el foco está en la mitad del radio, que es lo que pasaba con el espejo, pero es el único caso en donde el espejo y la lente pasan a ser 2 gotas de agua, salvo la diferencia del espejo que se refleja y la lente que se refracta a la luz. Pero solamente en ese caso, cuando n vale 2, por la ley de fórmula del constructor de lente, con 2 radios iguales, el foco está justo en la mitad del radio, como pasaba siempre en los espejos. Pero en la lente, en este caso especial nada más. Volvamos acá, está el 1,68, lo voy a dejar ahí. Es un material posible de lentes orgánicos de alto índice, no de muy alto índice porque llegan a 1,74 aproximadamente los cristales de alto índice, utilizado en alto índice de refracción, ¿no? Utilizado en lentes. Bueno, 1,68, el índice de refracción y el aire es 1. Y si uno le pone 1 acá, si yo a la lente le pongo 1, como que la lente es de aire, miren lo que pasa. Los rayos siguen derecho y el medio es homogéneo. No hay imagen. No se forma ninguna imagen en ningún lado porque el medio es homogéneo. Es todo un mismo medio. Viene el aire y sigue el aire. Es porque el n de la lente es de aire. Sería un caso, obviamente, trivial, pero extremo. Volvamos a la forma predeterminada del simulador. Fíjense. Bueno, el centro también, ya lo dijimos. Se puede regular acá, el centro de curvatura, o acá. No hace falta hacer clic para desconectar el control gráfico ni nada. Ya tienen total interoperabilidad, digamos. El gráfico, el control gráfico y el control numérico para poner el radio y el objeto. Tanto en su distancia objeto en metro horizontal como en su altura objeto en centímetro vertical. El índice de la presión. Bueno, y acá hay una casilla verificadora ver fórmulas. Y ahí te voy a plantear la fórmula de los focos conjugados o de Gauss, ¿no? 1 sobre x más 1 sobre x' igual a 1 sobre f, y en base a conocer la distancia objeto x, que acá te la reemplazo por el valor cargado en el simulador 7. Cuando cambie acá, va a cambiar ahí también. Y la distancia focal, que acá te lo ha calculado, la he calculado con la ley de los focos conjugados. Fíjense que no está en la mitad del radio, está más cerca del centro en este caso, que de la mitad del radio. Está el foco 1, foco 2, ¿no? Ahí está la distancia focal, también está reemplazada ahí, se despeja y se calcula con la ley de Gauss la distancia imagen. Y la magnificación o aumento que se define como I' sobre I y se calcula prácticamente como menos X' sobre X. Y está calculado y todo. Bueno, vamos a seguir trazando rayos. Rayo que incide paralelo. Ese es el primer rayo que está trazado por omisión. Rayo que incide paralelo al eje focal principal se refracta pasando por el foco. Real en este caso porque es una lente convergente de foco real. Segundo rayo.
rayo que incide por foco, pasando por el foco real, foco objeto, se refracta paralelo. O sea, rayo que incide paralelo se refracta pasando por el foco imagen, rayo que incide en el foco objeto real se refracta paralelo. Y la tercera regla del rayo que incide por centro óptico, sigue de largo, con un desplazamiento despreciable y sin cambio de dirección, ¿no? Y por lo tanto sigue de largo. Ahí vemos en el punto donde se cortan, fíjese los cambios de dirección, lo hago siempre sobre el plano de la lente, ¿no? Sobre el plano principal de la lente, para no hacer doble refracción y embarullarme más la vida. Bueno, y ahí está la imagen I, ese puntito del objeto O, que es este de acá. Y luego la imagen de este punto será este punto, y si sigo haciendo análisis similares, la imagen de la mitad de esta flecha será la mitad de esta otra, etcétera, etcétera. Y por lo tanto ahí tengo la imagen. ¿Cómo es la imagen? Cuando uno puso el segundo rayo todavía no aparecen las características de la imagen. Cuando ponga el tercer rayo acá, por centro, van a aparecer acá la altura y la característica de la imagen. Me voy a correr yo un poquito para no perturbar ahí. Me voy a achicar. Bueno, entonces ahora que elijamos el tercer rayo, se termina de trazar y aparece en el simulador las características de la imagen. ¿Cómo es? Real, porque se forma en la trayectoria real de los rayos que emergen de la lente. Menor, esta tenía 30 centímetros y la imagen tiene 20 y pico, 22. Ahí está exacto la imagen. La altura de la imagen Y' menos 21,74 centímetros. La distancia imagen X', menos 5 y monedas, más 5 porque es real la imagen. 5,07 X'. Ahí está X', Y', y ahí está la característica de la imagen. Real, menor, invertida. Siempre que es real está invertida. Esto pasa lo mismo que con los espejos. No hay forma de tener algo real y derecho. Si es real, siempre está invertido. Y si es virtual, siempre está derecho. Esa es la característica de todos los elementos ópticos. Se desprende de la propia ley de la magnificación, ¿no? Porque fijémonos que el objeto es real, X. Entonces, si X' es real, o sea, si la imagen es real, los de estos dos son reales. Más, queda M negativo. Y M negativo indica invertido. Si real, invertido. Ahora, siendo el objeto real, X, cuando la imagen sea virtual, X' va a ser negativo, menos por menos va a quedar más, X es más, y quedaría positivo, M significa derecho. O sea, derecho es con virtual. Y real siempre invertido. Pero además está el tema del mayor, menor y demás. En este caso es menor. Entonces fíjense cómo está realizado acá los distintos casos de la formación de imágenes. Acá lo que importa en el espejo era más lejos que el centro. Una cosa cuando el espejo convergente o cóncavo, cuando estaba más lejos del centro, cuando estaba en el centro, cuando estaba entre el centro y el foco, y cuando estaba en el foco y cuando estaba entre el foco y el vértice. Bueno, ahora es más o menos parecido, pero lo que importa no es el centro, sino el foco y el doble del foco. Es lo que importa. Entonces, fíjense, acá, a ver si logro, manipulando un poco esto, llegar a un foco, que me quede un foco exacto. No. A ver. Ahí. Fíjense, ahí logré una distancia focal de 3 metros exacto. Por lo menos con 2 decimales, 3 metros exacto, la distancia focal, ¿no? Entonces acá el tema es así. No olvidémonos del radio o del centro. Acá es el foco 3 metros. Después vamos a tener, vamos al azul acá, vamos a tener acá 2 veces la distancia focal. Esto está también en el apunte, en las imágenes del apunte en PDF. Un foco o una distancia focal, el doble de la distancia focal serían 6 metros, acá. ¿Se ubican? Entonces ahora va a ser, el tema es así, miren. Vamos a hacerlo dinámicamente, así lo vemos acá. Agarro este punto, ¿cierto? Me lo llevo más lejos que el doble de la distancia focal. En este caso el foco es 3 metros, el doble es 6 metros. Más lejos que 6 metros, la imagen es real, invertida y menor. Por supuesto se puede revisar, podemos agarrar y revisar, o sea, sin ningún problema, los cálculos que hace, pongámosle algún valor redondo acá, 9, no redondo sino entero, ¿o no?
Y pongámosle acá un valor entero también ahí. Bueno, entonces, revisemos a ver si está bien los cálculos que ha hecho el simulador. Miren, vamos a lo primero, que es lo más interesante, la ley de los focos conjugados, ¿no? Acá tenemos 1 sobre x más 1 sobre x' igual a 1 sobre f. 1 sobre 9 más 1 sobre x' igual a 1 sobre 3 metros, que es la distancia focal. Entonces, acá para despejar x', yo tengo que hacer, evidentemente, 1/3 y luego el 1/9 lo paso restando, lo hago mentalmente, ¿no? Menos 1/9. 1/3 menos 1/9 daría 1 sobre x'. Esto es 1 sobre x'. Elevándolo a la menos 1, lo doy vuelta y obtengo x'. Entonces, SD, y lo veo con coma, 4,5 metros exacto, esa es la distancia imagen. Positiva la distancia imagen. Significa imagen real. Ahí tenemos la imagen real. Se forma la trayectoria real de los rayos que emergen de la lente, ¿no? Vamos ahora a la magnificación o aumento lateral. Y' sobre i es igual a menos x' sobre x. O sea, igual a menos 4,5 positivo sobre 9 positivo. Porque el objeto obviamente es real. No hay forma de un objeto virtual acá, en este simulador. 9. Entonces los dos son positivos porque son reales, la imagen y el objeto. Más por más, y con el menos delante queda menos. Por eso real va a dar negativo el aumento lateral invertido. Al 4,5, entonces ahora digamos, menos, abro paréntesis, x', 4,5 metros sobre 9, ¿no? Que es la distancia objeto, sobre x, me va a dar menos 1/2, o sea, menos 0,5. El aumento lateral es menos 0,5, significa que la imagen está invertida porque es negativa, y como su módulo es menor a 1, 0,5, menor a 1, significa que está reducida a la mitad. La imagen es la mitad del objeto. ¿Mm? Sacamos la calculadora ahí y veamos si es cierto. Miren, el objeto tiene 25 centímetros de alto, 10-25, y la imagen es, pucha, lo toqué de acá sin darme cuenta, 25. 25 de alto el objeto y la imagen 12,5, que es la mitad de 25, pero negativo. Se ve perfectamente que ha sido aumentada por un factor menos 0,5, o sea, disminuida a la mitad. Bueno, entonces, más lejos que el doble del foco, imagen real menor invertida. El objeto justo en el doble del foco, a ver, pongámoslo justo en el doble del foco, que sería 6 metros. 6, le pongo ahí, ¿no? Ya que el foco es 3 metros. Justo en el doble del foco, 6 metros de distancia focal, la imagen es real, invertida e igual. No es en el centro que hay que colocar el objeto, es en el doble del foco. Esto pasaba con los espejos cuando el objeto se colocaba en el centro, pero ahora, como estamos en el lente, que es otra cosa, en el doble del foco. La imagen es real, invertida e igual de módulo, ¿cierto? Ahí dice real, igual, invertida. ¿Se ubican? Entonces quedaría 1 sobre x, que es 1/6, ¿no? Ahí tenemos. Más 1 sobre x', que lo vamos a determinar con esta ley, igual a 1 sobre 3, que es el foco. Entonces, bueno, también podemos verificar con la calculadora rápidamente esto, y tenemos que 1/3, que es 1 sobre la distancia imagen, sobre la distancia focal, 1/3, menos 1/6, que pasa restando, menos 1/6, va a ser 1 sobre x', ¿no? Despejando acá. Dando vuelta a la menos 1, 1 sobre x', tenemos un x' de 6 metros. ¿Qué significa un x' de 6 metros? Una distancia imagen formada a la misma distancia que el objeto, 6 metros, y también real, o sea, del otro lado, porque la luz se está refractando. Y eso va a dar que el aumento lateral va a quedar menos x' sobre x, o sea, menos 6 metros sobre 6 metros, o sea, menos 1. Y por eso tenemos la imagen exactamente real, pero invertida, y del mismo tamaño del objeto, porque el módulo de m es 1. Nunca hay instrumentos ópticos que dan un m igual a 1. Hay un m igual a menos 1 como posibilidad, límite, pero nunca igual a más 1, ¿no? Que sería derecha y real igual, ¿no? Entonces, ahí cuando es real está invertida e igual. Luego, si me voy moviendo del foco, del doble del foco hasta el foco, empieza a crecer la imagen. Voy a ver si me achico un poco acá, ¿no? O voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente para que se pueda ver mejor.
le voy a ver si le cambio el centro o algo para que me mueva la distancia focal, ¿no? Bueno, no voy a enganchar justo el punto. Pero bueno, lo que importa es que con el objeto, supongamos que el foco está a 2 metros. Bueno, a 2 metros, más o menos, ¿no? El foco está justo a 2 metros. Y entonces el doble de 2 metros, obviamente, es 4 metros. Ahí, por ahí, más o menos, en 4 metros, tenemos una imagen real e igual, invertida. Entre el doble del foco y el foco, si lo sigo acercando, la imagen crece. ¿Ven? Crece, crece, crece cada vez más, pero sigue real e invertida, ¿o no? Entonces pongamos acá el objeto a 3 metros, pongámosle. 3 metros exacto. Y démosle 20 exacto centímetros a la altura. En este gráfico deformado en vertical, como ya les he dicho, ¿no? Y bueno, y tenemos, lo que no pude hacer coincidir es que la distancia focal me diera exactamente 2. Eso no pude. Bueno, no importa, pero vamos a verificar que ahí obviamente parece que la lente se nos acaba, pero lo mismo hago el cambio de dirección de la misma manera, ¿o no? Ahí vemos que vamos a encontrar que la imagen va a seguir siendo real, pero ahora mayor, ¿no? Esto lo podemos verificar simplemente con la fórmula de Gauss o la fórmula del constructor de lente, 1 sobre 2,01, que es la distancia focal, menos un tercio, 1 sobre la distancia objeto, que es 3 metros, ¿no? Y eso me va a dar 1 sobre x', ¿no? Lo doy vuelta, igual, y tengo x', y con coma, 6,09. Ahí dice 6,07. Puede deberse a que está redondeada la distancia focal, está un poquito redondeada la distancia focal, algún decimal ahí que anda dando vuelta. Pero básicamente está bien. Esa sería la distancia imagen. Fíjese que de nuevo es positiva, lo cual indica que la imagen sigue siendo real. Pero ahora la magnificación, 6 y monedas, y un poquito más, dividido 3 metros, que es la distancia objeto, queda más por más, y con el menos adelante sigue menos, sigue invertida la imagen. Y 6 dividido 3 es 2, y un poquito más de 2. O sea que está más que duplicada. Duplicada y un poquito más, pero invertida. Entonces, 40 tiene el objeto, perdón, 20 el objeto, tiene que tener más de 40 la imagen. 20 objetos, 20 el tamaño lateral y, ¿cierto?, del objeto, y la imagen tiene que tener más de 40 de tamaño, 40,45, pero negativa, la I'. ¿Se ubican? Así que anda todo bien. Luego, si yo el objeto lo sigo acercando, no, lo que yo voy a hacer es esto, miren. Yo lo que, lo que voy a hacer acá es le voy a poner un n de 2 para que ponga el foco exactamente eh, como si fuera un espejo en la mitad del radio, ahí. Si yo pongo el objeto ahora justo sobre el foco, ¿no? Justo sobre el foco, o sea, 2 metros, justo ahí. El objeto ahora está en 2 metros y la distancia focal es 2 metros. O sea, el objeto en el foco, la imagen se forma en el infinito. Esto significa, en otras palabras, que no se forma la imagen. O sea, el rayo paralelo de O viene paralelo, se refracta pasando por el foco. El rayo que viene pasando por el foco no te grafica nada porque el rayo que viene por O y pasando por el foco real no llega a la lente. 1O con F1, foco que no llega a la lente, así que eso no te grafico nada. Y el rayo que viene desde O pasando por el centro óptico no sufre desviación. Y los dos rayos emergentes de la lente quedan paralelos. Los prolongo y tampoco se cortan. Entonces no hay imagen. Y acá aparece el texto no hay imagen y ahí tenemos. O sea que con el objeto en el foco no hay imagen. O sea que cuando me vengo acercando al foco, fíjese, acá tengo, vamos rapidito, acá tengo el foco 2 metros. El doble del foco es 4 metros. Más del doble del foco real menor, invertida. El doble del foco real igual, invertida. El doble del foco sería 4 metros en este caso. Y después, entre el doble del foco y una vez el foco, va creciendo, 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 creciendo hasta el infinito. O sea, se hace acá muy grande el tamaño de la imagen y muy lejos, además. En algún lugar está. Lo puedo seguir y encontrar. Y va a estar, ¿o no? Se ubican. Pero bueno, no es cómodo. Así que lo dejamos eso de lado. Pero
Lo importante es que la imagen, ahora, en el foco no se forma la imagen, pero me paso del foco y ahí empieza a haber una imagen con características, bueno, ya, ya vistas antes. Voy a volver acá porque me voy a acercar ahora entre el foco y el centro óptico. Y entre el foco y el centro óptico, nos vamos a dejar el N como estaba. Entre el foco y el centro óptico, fíjense lo que pasa. Rayo que viene paralelo al eje focal se refracta pasando por el foco real. Rayo que viene incidiendo, ¿cierto? Lo voy a poner un poco más acá. Un poco más acá. Rayo que viene incidiendo en el espejo, pasando por el foco. Fíjense cómo lo hice, ¿ven? Viene incidiendo en el espejo, en la lente, incidiendo en la lente, pero pasando por el foco, o sea, proviniendo del foco real F1. Proviene de ahí, pasa por O y llega a la lente. Se refracta paralelo. Esas son las dos primeras leyes, ¿o no? Rayo que viene paralelo se refracta pasando por el foco real. Rayo que viene pasando por el foco real y después por el objeto, se refracta paralelo. Y tercer rayo, rayo que viene pasando por el centro óptico, en azul los rayos incidentes, en rojo los emergentes. Se refracta sin desviaciones ni desplazamiento, porque la lente es muy delgada. Si veo los tres rayos que emergen de la lente, no son paralelos, pero divergen. Entonces parecen divergir de un punto llamado imagen, que en este caso es I virtual, prolongando los tres rayos emergentes de la lente en rojo, en línea de punto están siempre los rayos prolongados. Obviamente, si son los rayos emergentes de la lente, los rayos rojos, línea de punto rojo, me ayudan a formar la imagen virtual, ¿no? Y en este caso, línea de puntos azul es porque es la prolongación de un rayo incidente que pasaba por el foco y después por el objeto y después llega a la lente. ¿Se ubican cómo se trazan los rayos? Bueno, eso me da las características de la imagen. Así que acá voy a agarrar, vamos a ponerle acá algún valor más entero, ¿no? La distancia objeto, la distancia focal, esto va a ser muy difícil de manejar, ¿no? No, quería ver si podía llegar a un número exacto, pero no, va a ser muy difícil. Llegar a un número exacto. Bueno, no importa. Ahí está, bueno, qué sé yo, ahí me dice 3 metros. Por lo menos con 2 decimales da la distancia focal exacta. Bueno, vamos a ver si podemos ver las fórmulas y qué ocurre con la fórmula del constructor de lentes cuando la lente, perdón, no constructor de lentes, sino la fórmula de Gauss, ¿no? Para poder sacar la distancia imagen. 1 sobre x, 1 sobre 1,58, que es la distancia objeto, más 1 sobre x', que veremos lo que vale, igual a 1 sobre 3 metros, que es la distancia focal. O sea, del centro óptico al foco, a los focos, ¿no? A los dos focos conjugados, foco 1 y foco 2, reales, por eso los pongo en azul. Bien, allá vamos. Saquemos esta cuenta. 1/3 menos, ahora tengo que hacer 1 sobre 1,58. Esto lo tiene que hacer el alumno también, ¿no? Esto de peje, ¿o no? Este me sirve, estos cuadros de ver fórmula y demás, me sirve para que dé gimnasia al alumno cómo tiene que hacer después para resolver los problemas, ¿o no? No es que estamos verificando el simulador nada más. Esto pasa restando y eso me va a dar 1 sobre x'. A la menos 1 y lo doy vuelta y obtengo x'. SD y tengo el x' redondeado con 2 decimales. Menos 3,338, o sea, menos 3,34. Está súper bien redondeado. Esa distancia imagen negativa me indica a mí que la imagen es virtual. Distancia imagen negativa virtual. Si estoy en una lente, significa que la imagen se forma en el medio incidente, ¿no? Porque la imagen es virtual, no se forma en la prolongación de los rayos emergentes de la lente, sino prolongándolos hacia el medio incidente. Entonces ahí tengo x' negativo. Si voy a la magnificación o aumento lateral, la magnificación es igual a y' sobre i, fórmula práctica de cálculo menos x' sobre x, quedaría menos x' sobre x, o sea, quedaría menos, abro la fracción, x' menos 3,34, fíjense que hay un menos agregado por fórmula y hay un menos del x', y el objeto, la distancia objeto, es real,
¿no? O positiva. Entonces, evidentemente, menos por menos más, va a quedar un aumento lateral positivo, ¿no? 2,113. Siempre, o 114, si lo vamos a redondear mejor o no. Lo que pasa es que esto está redondeado acá y yo lo redondeé acá, pero si hubiera trabajado con el valor exacto me hubiera dado esto. Bueno, está duplicada. Aumento lateral positivo. Significa imagen derecha. Acá aparece. Imagen virtual. X' es negativo. Me doy cuenta, si yo lo saco sin trazar rayos, yo te aplico la ley de los focos conjugados de Gauss, X' negativo y digo imagen virtual. Te saco M, veo M positivo, te digo derecha. Veo que el módulo es mayor a 1, te digo mayor. Virtual, derecha y mayor. Pero es mejor, además de sacarlo por fórmula de los focos conjugados, de Gauss, aumento lateral y todo, fórmula, hacer el trazado de rayos para verificar que pasa eso que nosotros previmos, ¿no? Que la imagen tiene esas características. Virtual, derecha y mayor. Siempre que es virtual, la imagen está derecha. X' negativo y X positivo, menos por menos más, la imagen derecha. Y en este caso, esta es la principal aplicación de esta lente, que es la lupa. La lupa es el principal campo de aplicación que tiene esta lente, ¿no? Porque bueno, esta lente para obtener imágenes reales invertidas, no sé en qué, probablemente en cinematografía, en cámara fotográfica, etcétera. E incluso la retina humana, la imagen se forma patas para arriba en el fondo de la retina humana y luego el cerebro interpreta la información y todo lo demás, ¿cierto? Pero en las utilizaciones prácticas de lentes, la lupa permite esto. Cuando la letra es muy chiquita, uno usa la lupa y con eso la ve más grande y derecha. Pues si la viéramos al revés, ¿eh? Y aparte no hay ninguna inversión lateral como había en los espejos, ¿cierto? En los espejos planos, ¿no? O sea que uno puede leer perfectamente con una lupa, con la letra muy chiquita, porque ve la imagen más grande y un poco más lejos de la lente. Eso es importante. Es más grande y se forma más lejos de la lente. Si el objeto lo acerco mucho a la lente, hasta pegarlo casi a la lente, ya pasa a tener, bueno, ahí no lo dejé que se acercara demasiado, pero si se acerca mucho, al final llega a confundirse la imagen con, con el objeto y no te aumenta nada. O sea, si querés aumentar con una lupa el tamaño de un texto, lo que más, no lo puedes poner pegado, lo tenés que separar un poco. Mientras más lo separás, más aumenta, pero llega un momento que uno no lo ve bien y no alcanza a ver ni una palabra entera y se deforma. Entonces hay que ponerlo a la distancia justa para ver más grande la letra. Y ese es el ejemplo práctico de aplicación acá de la lupa, ¿no? Que esto no lo dijimos en la clase pasada, pero si yo con una lupa, yo tengo una lupa por acá, ¿cierto? Ya la busco, pero si uno con una lupa, por ejemplo, se pone al sol, ¿no? Que los rayos del sol vienen desde muy lejos, así que vienen casi paralelos. Si uno se coloca al sol y coloca una superficie blanca, una hoja o lo que sea, ¿cierto? En una cierta posición y le acerca la lupa, puede ver que hace concurrir, porque es una lente convergente, los rayos solares y lo convierte en un solo, lo hace converger en un solo punto que lo ven bien iluminado, ¿no? Nunca es muy pequeño ese punto, pero uno se puede localizar a una distancia aproximadamente de 12, 15 centímetros, por ejemplo, la lupa que tengo yo, y ese objeto, el rayo del sol, los rayos del sol se concentran en un puntito bastante luminoso, ¿no? Incluso si ponemos una hojita seca y demás, se empieza a quemar la hojita por la intensidad luminosa concentrada, porque esta es una lente convergente que hace converger los rayos. ¿Se ubican? Bueno, así que acá, ¿qué nos queda? Ya terminamos con esto. Acá nos quedaría, por ejemplo, hacer una verificación de estos números, por ejemplo, acá, ¿no? Fijémonos que acá tenemos la distancia focal es 3 metros, así que hacemos 1 sobre 3, ¿no? 1 sobre 3 menos, mando 1 sobre x, o sea, 1 sobre 1,4, lo mando restando, menos 1 sobre 1,4, que es la distancia objeto, ahí, y me queda 1 sobre x'. A la menos 1 y me queda x'. Con coma, menos 2,62. Ahí está la distancia imagen. Ahí la vemos. 1,40 está el objeto. 1, 2,
62. Está la imagen. Negativa porque es virtual. Ya sabemos que es negativo, significa que es virtual, ¿no? Y la magnificación, y' sobre i, sería este número. Ahora voy a poner así, menos, y x', en lugar de copiar ese, voy a poner ans, que sería ese número exacto, ¿no? X' sobre x, y a lo mejor ahí me va a dar justo este valor de acá, de magnificación, 1,875. Significa que el objeto está casi duplicado. O sea, el tamaño vertical de la imagen es 1,875 por el tamaño del objeto. Vertical, que es 16,67. Bueno, ese 16,67 del objeto, este alto 10, 16 centímetros, en vertical, son centímetros, ¿o no? Igual, y ahí tengo la imagen. 31,26 redondeando. Así que está todo perfecto. Todo eso es para que el alumno le agarre el gustito a esto, para que puedan hacer un montón de cálculos, ver cómo se hacen los cálculos que van a tener que hacer ustedes para resolver ejercicios, ticleando acá, ver fórmulas, ¿cierto? Y construir trazando rayos. Así que me parece muy lindo esto para que ustedes puedan aprovecharlo, ¿no? Y ver cómo son los despejes que van a tener que hacer también para resolver problemas con lentes. Por ahora convergentes. Bien, ahora vamos a hacer un último video de lentes divergentes.